El Mundial de Piragüismo Slalom ha arrancado en Po y estamos con uno de nuestros representantes y uno de los favoritos a la lucha por los metales en estos campeonatos del mundo, Ander Elósegui. Bueno, ¿cómo ha sido ese primer contacto con el recorrido que os vais a encontrar en esa fase clasificatoria, teniendo en cuenta también que este es un canal que conocéis pues de primerísima mano, ¿no? Pues la verdad que muy bien, el recorrido que han puesto no es demasiado complicado y eso a la vez va a hacer que bueno, los tiempos sean más ajustados y que el error se pague más caro, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo me siento bien, estoy con mucha confianza y con ganas de empezar, la verdad. Hemos visto con Xavi Taberna, con tu entrenador, mirando cada uno de los puntos complicados que pueda haber, pero en general una bajada que va a depender más del propio canal, de las corrientes, que de las puertas tal cual están colocadas, ¿no? Sí, el recorrido es bastante sencillo, la dificultad ya la pone el canal, ¿no? Entonces va a ser muy importante navegar bien, navegar limpio y bueno, a mí ese tipo de navegación se me da bastante bien, así que yo creo que es un buen recorrido para hacerlo bien. Bueno, Mundial en Po, esta es vuestra segunda casa o casi vuestra casa, son muchas horas, muchos días de entrenamiento durante muchos años aquí. Supongo que eso hace que este Mundial adquiera un componente extra, ¿no? que tenga algo especial para vosotros. Sí, además en este deporte es bastante importante el hecho de conocer bien el río y bueno, el canal de Po lo conocemos muy bien, entrenamos muchas veces aquí durante el año y la verdad que es casi nuestra segunda casa, ¿no? Entonces es un factor a tener en cuenta y yo creo que lo vamos a aprovechar bien. Presentaba esta entrevista hablando de la lucha por las medallas. Supongo que pasa por tu cabeza, consciente de que una medalla en un mundial siempre es una labor muy complicada, Ander, pero seguro que en tu cabeza está, ¿no?, la lucha por estar lo más arriba posible. Sí, es evidente que va a ser muy difícil, pero yo sé que haciéndolo bien voy a estar ahí. El objetivo es ese, ir paso a paso y en la final darlo todo, ¿no? Hay que aprovechar que jugamos en casa, que conocemos bien el río y yo creo que haciendo las cosas bien vamos a estar ahí y voy a tener esas opciones. Bueno, pues esperamos que estos días vayan discurriendo bien y que tengas suerte de cara a esa lucha, que las cosas salgan bien. Zortion, Ander. Vale, mi esfuerzo.